Muy pero muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Espero que anden bien, espero que hayan pasado un lindo fin de año y unos lindos reyes. Estamos como todas las semanas compartiendo un poquito de la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy lo titulé Yo soy tu amigo fiel, gracias a la canción de una película de dibujito que estaba mirando con mi hijo, la película de Toy Story. Digo yo que muchas personas la conocen en la película. Hay una canción en la película que dice Yo soy tu amigo fiel. Y bueno, eso me inspiró en traerles este mensaje, ¿verdad? Hablar del único amigo fiel que podemos tener, el más fiel que podemos tener, ¿verdad? En nuestra infancia tuvimos muchos amigos, de adolescentes, incluso ahora de adultos. Tenemos amigos o tuvimos amigos y bueno, nosotros sabemos muy bien que hay amigos que pueden fallar o que nos fallaron y que esperábamos algo de alguna persona y esa persona no falló. Pero podemos ver en la Biblia que tenemos un amigo que es fiel y que es verdadero, y ese es Jesucristo. Y la porción de la palabra que elegí para compartir está ahí en Juan 15. Hay hermanos que ya la conocen muy bien. Es la parábola de la vid verdadera, ¿verdad? Jesús les da una parábola a los discípulos y le explica lo que es permanecer junto a él, ¿verdad? Y allí usa unos versículos para hablar de la amistad que el Señor tiene con nosotros. Vamos a desglosar esta parábola que está en Juan 15, repito. Vamos a ver del versículo 1 al 17 y podemos ver del versículo 1 al 10 lo que es la unión con Cristo. Vamos a ver acá en estos versículos, los vamos a ir leyendo de a poquito, vamos a ir parando, analizando, viendo qué es lo que Dios dice para nosotros, ¿verdad? Podemos tomar la primera parte, como decía, del versículo 1 al 10 y del versículo de 11 al 17 podemos ver los beneficios de estar unidos a Cristo, ¿verdad? Nosotros en esta parábola vamos a estar viendo todas estas cosas de que sí podemos tener un amigo en el que podemos confiar, y que Él se preocupa verdaderamente por nosotros y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Así que bueno, vamos a arrancar leyendo ahí en el capítulo 15, versículo 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vamos a hacer la primera pausa acá y vamos a explicar un poquito de una mala traducción que hay en la mayoría de las Biblias. Me he fijado en varias versiones y la única versión que pone correctamente la palabra es la textual, la Biblia textual, la tercera y la cuarta lo dice bien, y la palabra lo quita no es lo quita, sino que es lo levanta. Y vamos a explicar un poquito por qué no lo quita, sino que lo levanta. Nosotros tenemos que tener en nuestra imaginación un campo plantado para hacer vino, ¿verdad? Uvas para hacer vino, que no es la misma imagen que nosotros podemos tener de la parra en nuestras casas, ¿verdad? Que hacemos casi todas las casas tienen una enramada de uva, ¿verdad? Que se utiliza para dar sombra
y por supuesto para sacar uva y comer para consumo propio. El campo plantado para producir vino tiene las parras que no son altas, sino que están a una media altura y extienden sus ramas, que son los pámpanos, estirados sobre unos alambres para maximizar la cantidad de frutos que puede dar esa parra, ¿verdad? Esa vid, para justamente sacarle el mayor provecho posible. Y bueno, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús con esto que está diciendo acá? Que el pámpano que se cae, que está caído, Él lo acomoda, ¿verdad?, en el alambre para que pueda llevar fruto. Y el que está sobrecargado de vicio, como por ejemplo podemos tener la planta de los tomates, que la planta de los tomates crece y hay unas ramitas que se les llaman chupones, que le saca vitalidad a la planta y no deja que crezcan o que se desarrollen bien los tomates. En este versículo, en el versículo 2, podemos ver que el Señor dice: y el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y el Señor no se equivoca cuando dice las cosas. Nosotros tenemos ramas, ¿verdad?, que están muy viciadas y se van en hojas, ¿verdad? Y el Señor poda esas hojas para que dé un fruto de buena calidad. Y eso nosotros lo tenemos que plasmar en nuestra mente, ¿verdad? Que el Señor no quiere quitar a nadie y quitar a nadie de la posibilidad de conocerlo a Él, y el que lo conoce no quiere que se pierda, quiere que todavía lleve más frutos. Esto lo podemos ver también en otra parábola que el Señor utiliza en Lucas 13, del versículo 6 al 9, de la higuera estéril. Me vino a memoria esta mañana ese versículo, porque podríamos decir que es la misma imagen. El Señor toma esa parábola de una higuera que el Señor viene, el dueño del campo, viene a recoger higos durante 3 años y ve que la higuera no produce ningún fruto. Entonces le dice al empleado, al que se encarga de estar cuidando el campo, y le dice, no, vamos a cortar esta higuera, porque me está inutilizando el campo. Y el empleado le dice, no, dice Señor, espera que yo cabe alrededor de ella, la abone, y espera un año más a ver si da fruto. Y es la misma imagen que podemos ver acá en el versículo 2. El Señor no quiere cortarnos de raíz, sino quiere darnos la oportunidad de que nosotros en el peregrinaje vayamos dando frutos, ¿verdad? Evidentemente que si nosotros nos negamos y rechazamos esa petición que nos hace el Señor para que nosotros llevemos frutos, nuestro destino va a ser, como dice acá, más adelante, van a ser cortados y van a ser echados al fuego, ¿verdad? Porque el pámpano que no permanece en el Señor Jesús se cae y es echado al fuego, porque ya no sirve. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que nosotros llevemos fruto, y fruto en abundancia. Y buenos frutos, ¿verdad? No le podemos pedir a la uva que nos dé manzanas, sino que seamos, que demos frutos de verdaderos cristianos, ¿verdad? Sé que en la vida, en el peregrinaje con el Señor, el recién convertido no va a dar los mismos frutos que el que hace años que está en el Señor. Aunque la veteranía en el Señor no influye en nada tampoco. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos ver hermanos dentro de las iglesias que hace añares que están,
y no están siendo de buen testimonio, no están dando los frutos que tendrían que dar. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, que el que es recién convertido al Señor o el que viene del mundo, no le podemos pedir frutos instantáneos, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar en que Él produzca sus frutos. El Señor hace como Él quiere, ¿verdad? Ahora les voy a contar un fragmento del testimonio mío cuando yo me convertí. Una de las cosas que hizo el Señor instantáneo fue en que dejé de decir malas palabras, ¿verdad? Yo era una persona que decía muchas malas palabras. Y cuando me convertí al Señor, fue algo instantáneo que dejé de decir malas palabras, pero no fue que me olvidé de esas malas palabras, sino que yo tuve que ir también dejando ese mal hábito y no retomarlo de vuelta. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Acá podemos ir rescatando algunas cosas, como el verbo permanecer, ¿verdad? En el mismo versículo se nombra 3 veces. En el principio, permanecer, dice, si no permanecer, por la mitad del versículo, y al último dice, si no permanecéis en mí, de vuelta, ¿verdad? El Señor le está dando la importancia de permanecer unidos a Él. Como podíamos ver acá y mencionábamos antes, dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. La rama, hagamos de cuenta que la parra es el Señor, las raíces, el tronco y todo los pámpanos, todo lo que se desprende del tronco principal, podríamos decirle que somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros si agarramos una rama sola de esa vid y la cortamos, esa rama por sí sola no va a dar fruto ninguno. Por eso el Señor dice, permaneced en mí, ¿verdad? Porque la rama sola por sí sola no puede dar fruto. El versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Lo que veníamos mencionando. El que permanece en mí no es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto es lo que veníamos mencionando anterior, ¿verdad? El pámpano que se cae y no lo acomodan, se fractura, se quiebra y se cae y ya deja de cumplir la función que tiene que cumplir, que es llevar fruto, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros permanezcamos unidos a la vid. El versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros cuando conocemos al Señor, y empezamos a ver su palabra, nosotros tenemos que ir poniendo esa palabra por obra, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar frutos. Y esto es lo que se refiere el Señor acá. Nosotros tenemos que poner la vida cristiana por obra, ir llevándola adelante. Yo sé que muchas veces no es fácil, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Si el vecino nos hace algo malo, algo que a nosotros nos gusta, pudimos ver, si no me equivoco, en los videos anteriores, un ejemplo que pongo de nuestra vida cotidiana, de que el vecino nos prende fuego o tenemos la ropa colgada.
y a la mayoría de las personas podemos enojarnos y podemos hasta discutir con el vecino, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos enseña la palabra, sino que nosotros tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. Y esas cosas cuestan muchísimo, y no todo el cristiano puede entenderlo a la primera, y le lleva años quizás, pero nosotros tenemos que ir poniendo esa palabra por obra y hacer lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que dice ahí en el versículo 7, dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nosotros tenemos que estar, como veníamos hablando en videos anteriores, nosotros tenemos que estar en santidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien, lo más limpios delante de Dios. Y ahora se me vino a la mente, nosotros por ejemplo vamos a nuestro lugar de trabajo y no podemos ir con una mugre de 10 o 15 días sin bañarnos, con todos los pelos duros, ¿verdad? De que no nos bañamos. Nosotros tenemos que ir lo más presentable posible a nuestro trabajo. Y nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios lo más limpio posible, ¿verdad? Pedir perdón por los pecados que cometemos, ¿verdad? Y tratar de no reincidir en esos pecados. Esa es la vida del cristiano. Y como dice su palabra, no es que el Señor nos va a cumplir todos los caprichos que nosotros querramos, ¿verdad? Porque es como dice también su palabra, nosotros no sabemos a la verdad pedir lo que verdaderamente necesitamos. Y el Espíritu de Dios intercede por nosotros para pedir lo que verdaderamente precisamos. Y como dice también su palabra en Primera de Juan, si no me equivoco, que Él nos va a dar las cosas conforme a su voluntad. Nosotros podemos pedir cosas que no están en la voluntad de Dios. Y eso el Señor no nos va a dar, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo bien dramático y bien drástico, que es, por ejemplo, nosotros nos llevamos mal con un compañero de trabajo y le pedimos: Señor, ¿no se le pinchará una rueda y se hará algo? Es un ejemplo bien dramático para que se entienda, ¿verdad? Y el Señor no nos va a conceder esa petición, porque no está dentro de la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchas veces cuidado con lo que pedimos también. Nosotros nos ponemos, aunque ya somos adultos, nos ponemos de niños caprichosos y queremos pedir cosas que ya sabemos que por la palabra de Dios no se pueden, ¿verdad? Así que bueno, seguimos adelante. El versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llegué fruto y seáis así mi discípulo. Así como el Padre me ha amado, también os he amado, permanecer en mi amor. Es una elección de todos los días. Nosotros tenemos nos toca a nosotros permanecer en el amor de Cristo. Nos toca a nosotros elegir todos los días en permanecer al lado de Él. Así como hablo para la gente que es casada, ¿verdad? Nosotros nos levantamos todos los días y asumimos un compromiso de estar al lado de esa persona por toda la vida. O hasta que, como dice cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y nos toca a nosotros, al esposo y a la esposa, sembrar esa relación, ¿verdad? Todos los días nosotros decidimos seguir al lado de esa persona, ¿verdad? Y con esto es de la misma manera. Nosotros tenemos que elegir todos los días al levantarnos el seguir a Cristo. Es una elección que nos toca a nosotros. Él es un caballero y no nos obliga en ningún momento a permanecer al lado de Él. Esto es como enseña el pastor de nuestra iglesia. La salvación no se pierde, se desprecia, ¿verdad? Nosotros despreciamos, y el Señor habla de eso acá también. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros sabemos que, como dice ahí en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Él. El amor de Él es unilateral.
Él nos ama incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Después, obviamente, nosotros por amor le servimos, ¿verdad? Pero Él no nos obliga en ningún momento a permanecer en Él. Es un trabajo que nos toca a nosotros. Dice, si guardáis mi mandamiento y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este versículo es muy importante porque el Señor se hizo obediente y obediente hasta la cruz, ¿verdad? Él decidió hacerle caso al Padre. Él decidió someterse bajo su autoridad y permanecer y cumplir la misión por la que Él dejó su reino y vino a nosotros acá a este mundo a rescatarnos. Él se hizo obediente, ¿verdad? No es que como Él bajó del cielo y era Dios, Él podía obedecerle. Él vino a ser igual que nosotros, ¿verdad? Él se limitó a nuestro mundo, pasó hambre, frío, calor, necesidad, igual que cualquiera de las personas que habitan en este mundo. Él tuvo tentaciones como las tenemos nosotros, y aún así Él se hizo obediente y hasta la cruz, ¿verdad? Él se negó a sí mismo para poder cumplir la voluntad de Dios, y eso nos toca a nosotros también. Él nos vino a representar a nosotros acá en esta tierra, y nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Él, y muchas veces negarnos a nosotros mismos. Él en un versículo dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Nosotros muchas veces tenemos que dejar nuestra carne colgada, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar nuestras debilidades a un lado y proseguir y seguirlo. Dice estas cosas, acá viene la segunda parte, que son los resultados de permanecer en el amor de Cristo y seguirlo. En el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. El Señor nos amó de una manera sobrenatural, ¿verdad? Él dejó todo su ambiente de gloria y se hizo hombre para salvar a toda la humanidad. Y cuando digo a todos, no excluye a nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos la mala costumbre de ir por la calle y mirar a alguien que no nos agrada y decir, este loco no sirve para nada. Y el Señor aún así lo ve con el mismo amor con el que nos ve a nosotros, ¿verdad? Nosotros no lo podemos entender a eso, pero sí lo debemos de hacer y mirar a todos como Él nos ve. Nosotros somos todos iguales delante de Él. No podemos pensar que alguien se merece menos que nosotros. No es así. La misma salvación que nos dio a nosotros se la puede dar a otro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El apóstol Pablo dice, no deban nada a nadie sino el amaros. Nosotros lo único que tenemos que deber a la gente, que va a ser algo impagable, es el amor. Nunca podemos saldar una deuda de amor, sino que debemos seguir amando perpetuamente hasta que dejemos este mundo, ¿verdad? Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y acá está la parte del amigo fiel, ¿verdad? El Señor dejó su vida por los amigos y nos incluye a todos nosotros, porque si nosotros ponemos su palabra por obra y hacemos lo que Él nos pide, nos convertimos en amigos del Señor. Y Él dio su vida por nosotros. Y si vosotros sois mis amigos y si hacéis cuanto yo os mando, lo que estábamos diciendo, ¿verdad?
Yo no llamo siervo porque el Señor no sabe lo que hace, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Y aquí el Señor empieza a hablar de ese amigo fiel y verdadero, ¿verdad? Yo anoté algunas cositas de lo que significa ser fiel y verdadero. Ahora lo vamos a ver. Me quería detener un poco y tocar otros versículos, ¿verdad? Que hablan de la fidelidad y del amor perpetuo que tiene el Señor con nosotros. En Mateo 28, versículo 20, la Gran Comisión, Él los mandó a predicar y a ser discípulos por las naciones, y le dijo, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y no son palabras livianas, Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, Él no nos va a dejar. Nosotros muchas veces, y es duro lo que voy a decir, podemos pisotear su nombre, podemos menospreciar algún día que nos levantemos con el pie izquierdo, menospreciar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, pero aún así Él dice que no nos va a abandonar. Él está esperando que nosotros agachemos la cabeza, reconozcamos que estamos mal, pidamos perdón, y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y eso es algo que lo podemos ver ahí, lo podemos ver en el famoso versículo que dice que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. El Salmo, yo anoté el Salmo 27, versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor no nos va a abandonar por nada, como hablábamos recién, en Romanos 8 está los famosos versículos que dice que Él nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Y no nos puede separar nada. Él es un amor unilateral hacia nosotros que no lo puede quebrar nada. El Señor dice ahí que, el apóstol Pablo dice ahí que ni ninguna otra cosa creada, y nosotros entramos en esas cosas creadas, ¿verdad? Nosotros no nos podemos separar del amor de Dios, hermano, y eso es algo que es así, ¿verdad? Y no va a cambiar. En Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Acá da una definición del Señor, ¿verdad? Fiel y verdadero. Y me tomé el atrevimiento, el trabajo de buscar lo que significaba fiel y verdadero. Y hay acá algunos atributos, ¿verdad? Algunos adjetivos que lo describen. Dice leal, noble, honesto, confiable, honrado y sincero. El Señor reúne todos estos adjetivos, ¿verdad? Y más. Y nosotros tenemos un amigo fiel que dio su vida por nosotros. Y que nos pone en un lugar privilegiado de camaradas con el Señor, ¿verdad? Él dice aquí, en el versículo 15, ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. El Señor, en su pasaje por la tierra, completó la revelación de Dios y nos dio todo a conocer a nosotros, ¿verdad? Y nos puso codo a codo con el socio, ¿verdad? Y nosotros no podemos pasarlo por alto a eso. En el versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Y hasta acá, hermanos, podemos ver todos los beneficios que
que tenemos cuando permanecemos unidos a la parra, ¿verdad? A la vid. La savia que el Señor nos da para nutrirnos no tiene precio. Y Él nos pone en un lugar privilegiado de amigo, de camarada del Señor. Quería compartirles esto en este día, y como conclusión quería hacer una reflexión con ustedes de que no seamos amigos del Señor solamente por los beneficios, sino que seamos amigos del Señor porque Él nos eligió primero y decidió por voluntad propia venir a este mundo, descender del ambiente de gloria en el que Él estaba para rescatarnos a cada uno de nosotros, y que nosotros podamos mostrarlo a Él como hemos hablado en videos anteriores, de que nosotros podamos estar limpios, que nuestro cristal esté bien limpio para poder reflejar la luz que Él puso en nosotros, ¿verdad? Tengamos en cuenta estas cosas, pongamos su palabra por obra, que podamos seguir adelante sacando esas cosas, ¿verdad?, que tenemos que cambiar, y que cada día seamos como dice su palabra, ¿verdad?, que cada día vayamos de gloria en gloria, perfeccionándonos hasta llegar a la imagen de Cristo, ¿verdad? Que eso va a suceder cuando nosotros partamos de este mundo, seremos como Él, dice su palabra. Así que bueno, tenemos que seguir adelante. Quiero hacer una oración con ustedes para poder guardar esta palabra y para que ustedes la puedan compartir. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor, para que podamos aprender de ti, que podamos poner tu palabra por obra, que podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, en tus caminos. Padre, te ponemos en tus manos todas las cosas, Señor, y te agradecemos, Señor, te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que ustedes puedan compartir este video, que puedan seguir adelante. Acá mi hijo los saluda, les mando un saludo, se llama Tales, y bueno, que lo puedan compartir, y bueno, que les sea de bendición. Muchas gracias y hasta la próxima. Pueden dejar también alguna sugerencia, algún tema que quieran hablar en los comentarios, alguna duda que tengan, de mi humilde lugar vamos a tratar de aclarar esas dudas. Muchas gracias y hasta la próxima. Decía Dios, Tales. Adiós.